Respuesta at defendidos.org. ¿Por qué no somos falsos profetas? Muchos de los visitantes de este blog conocen la web de www.defendidos.org, una web anónima, aunque registrada a nombre de un tal Carlos Medrano, que se supone está destinada a defender los intereses de los testigos de Jehová de los ataques de apóstatas. En dicha web se encuentran una serie de artículos explicando algunas cuestiones que, por cierto, parece que la propia Watchtower quiere rehuir y evitar explicar ella misma. Lo que siempre me ha llamado la atención de esta web es la ausencia de la posibilidad de poder hacer comentarios tanto a favor como en contra de los artículos, tan solo un mail de contacto, y si a ellos les parece, publican algunos de los comentarios, todos bochornosos. Y otra cosa que salta a la vista es la aparente magnificencia en la que flotan los artículos publicados en esta web, dando la sensación de que ellos tienen la verdad absoluta, por encima de otros expertos en teología, en las escrituras, en religión, en ciencia, o de otras confesiones religiosas. Como he dicho, en esta web no es posible hacer comentarios sobre lo publicado, por eso he decidido dar desde este blog algunas respuestas a dichos artículos de esa web. He decidido empezar por su artículo ¿Por qué no somos falsos profetas? En ese artículo se hace una referencia a cómo las diferentes religiones han hecho diferentes profecías en su momento, y que todas han llegado a demostrarse falsas. Me llama la atención la primera de ellas, cuando habla de las profecías procedentes de la Iglesia luterana fundada por Martín Lutero. Se jactan de que el propio Lutero, allá por el siglo XVI, en un momento de crisis generalizada, para los que luego digan que lo de hoy es crisis, llegó a predecir que el fin predicho en la Biblia estaba cerca. El propio Lutero no llegó a dar fechas concretas, aunque algún sucesor suyo sí llegó a dar la fecha de 1635. Por supuesto se deja claro que la profecía de Lutero era falsa, pues Lutero murió y nada de lo que profetizó se llegó a cumplir. No deja de ser curiosa la facilidad con la que se apremian en tachar de falsas las profecías enunciadas por estos señores luteranos. ¿Serán igual de imparciales cuando analicen las suyas propias? Hay que decir que lo de que el fin del mundo que ya predecía Lutero allá por el siglo XVI, creo yo también que se equivocó, porque han pasado unos 500 años y sigue sin llegar, pero es que no olvidemos que los testigos llevan ya para siglo y medio esperándolo también. De igual modo, se jactan de que en el seno del catolicismo, el Papa Gregorio I, allá por el siglo XX también escribió una carta avisando de que estaba muy cerca el fin. Se hace referencia a un monje llamado Axo que escribió un tratado en el que también se predecía que un rey franco restaurará el Imperio Romano y que después llegaría el Anticristo. Finalmente, dentro del catolicismo, se cita a Joaquín de Fiore, quien decía que el fin llegaría en una generación posterior a 1200. Bueno, desde luego, no se ha equivocado, pues estamos en 2009, y no ha llegado el fin, y 2009 es posterior a 1200. De la misma manera se relatan diferentes profecías de otras confesiones religiosas como los evangelistas o la Iglesia Bautista, que ahora no viene a cuento. Me quedo principalmente con la acusación que hacen sobre los luteranos, y sobre la Iglesia Católica sobre todo, esta última, siempre en el ojo de las críticas de los testigos de Jehová. Bien, en referencia a esas supuestas profecías, hay que decir que primero, son meras especulaciones sobre la aplicación de la profecía bíblica a cada momento histórico. Es normal que Lutero al leer el Apocalipsis y ver las condiciones de vida que había en el siglo XVI, profetizara que el fin está cerca, sin llegar a dar fechas, pues la fecha de 1635 la dio un señor que no tiene el peso del propio Lutero, por tanto, no tiene demasiada validez como para tachar a los luteranos de falsos profetas. Más curioso es lo que ocurre con la Iglesia Católica, constantemente tildada de falso profeta y asignándosele habitualmente el papel protagonista en lo que se conoce como el imperio de la religión falsa. Bien, si analizamos los casos expuestos de falsas profecías de estos católicos, de los personajes citados solo uno tiene un peso suficiente como para ser tenido en cuenta, que es el Papa Gregorio I, porque los demás personajes citados, un monje, un abad y un otro católico, no son personajes de alto reconocimiento dentro del seno histórico de la Iglesia Católica. Pero es que en el caso del Papa Gregorio I solo dijo que se acercaba el fin sin dar ninguna fecha concreta.
Los demás profetas católicos digo que no tienen validez porque no tienen categoría como para poder decir que es la Iglesia Católica la que ha profetizado tales eventos. Es como si un testigo de Jehová a título personal dice que el fin vendrá el año que viene, en 2010, ¿significa eso que los testigos de Jehová creen que el fin vendrá en 2010? No, ¿verdad? Pues se trata de la opinión de un miembro por sí mismo, y no representa la opinión de la sociedad Watchtower. De igual modo, la opinión de un monje de un monasterio no tiene por qué representar la opinión de la Iglesia como entidad. Que yo sepa, no hay confirmación de que la Iglesia Católica en ningún momento haya profetizado en ningún caso el fin. El caso que más se puede acercar es el del Papa Gregorio I, que habría que analizar si este Papa fue canonizado o no por la Iglesia, pero en cualquier caso, este señor no ha hecho más que parafrasear lo que dice la misma Biblia, que el fin está cerca y que habrá señales. ¿Es eso una profecía errónea? En la última parte del artículo, se relatan las sucesivas fechas profetizadas por los testigos en fechas como 1874, 1914, 1918, 1925, 1975, y alguna que se han olvidado de mencionar. Pero es curioso, que cuando hablan de las numerosas profecías de los testigos de Jehová, no usan la palabra profecía, sino que hablan de conclusiones, cronología, noción, inclinaciones, expectativas no acertadas, todos ellos tabús para no poner lo que realmente son, profecías erróneas. Recordemos que cuando relataban la historia profética de las demás religiones, llamaban alegremente profecía a cualquier cosa mencionada por cualquier católico, luterano o evangelista, hasta como en el caso del Papa Gregorio I, que solo parafraseaba las palabras de la Biblia. Como se puede ver, ya se les ve el plumero perfectamente, tachan a todos los demás de falsos profetas de forma alegre y gratuita, y cuando se refiere a los numerosos engaños de la Watchtower, no utilizan la palabra profecía, aun a pesar de no haber cumplido ninguna. Me hace gracia el caso del falso profeta que decía que el fin se cumpliría a partir del año 1200, ¿por qué es falso profeta? ¿Acaso 2009 no es después de 1200? Esto, desde luego es de risa jajajajaja. Creo que su defensa no es no más que una forma más de mentirle a sus propios adeptos a la secta. ¿Qué se puede esperar de alguien que quiere reinar con Jesucristo? Ajaja, creo que mejor quedarían después de que caigan los profetas falsos en manos de Cristo, ate antisectas.